Entonces reanudo la grabación. Cuando hablamos de abdomen, si recuerdan ayer, yo les decía que este se divide en unos cuadrantes. Entonces vamos a hacerlo aquí. Se puede hacer mejor. Estos cuadrantes corresponden al cruce ortogonal de 4 líneas. Estas 4 líneas me van a delimitar 9 cuadros o 9 cuadrantes o 9 regiones. Los superiores, los intermedios y los inferiores de cada extremo se llaman igual. Entonces habíamos dicho que los de los lados, estos se llaman los hipocondrios derecho e izquierdo o región subcostal derecha e izquierda. Estos se llaman los flancos derechos o regiones laterales derecha e izquierda. Y los de la parte inferior se llaman fosas ilíacas derecha e izquierda o región inguinal. Los que quedan en medio van a tener un nombre diferente. Entonces, desde la parte superior se llama epigastrio. El de la parte intermedia se llama mesogastrio o también se le conoce con el nombre de región umbilical. Y el de la parte inferior se le llama hipogastrio o región umbilical. Entonces, estos son los 4 cuadrantes. Perdón, los 9 cuadrantes. Si vamos al término de músculos, entonces, este primer músculo que hace parte de los músculos anchos del abdomen, que tengo a este lado y a este lado, se llama el músculo oblicuo externo. Este es un músculo que se denomina de los músculos anchos. Entonces, que habíamos hablado de él, que sus fibras van de superior a inferior y de lateral a medial. Medialmente a él tenemos este músculo, que es un músculo segmentado, que se llama el recto del abdomen. Miren, estos son los segmentos del famoso músculo de las chocolatinas. Aquí lo que se hizo fue retirarle la vaina anterior del recto. Y esta línea corresponde a la línea alba, que ayer hablábamos que en el caso de las mujeres en embarazo, pues se hace oscura. Si voy a un plano más profundo, entonces ya aquí me voy a ubicar con este músculo, que sus fibras van de lateral a medial y de superior a inferior, que se llama el músculo oblicuo interno. Y de los músculos anchos, el más profundo corresponde a este, que es el transverso del abdomen. Y aquí estoy viendo la vaina posterior del recto del abdomen. Lateralmente voy a ubicar esta línea que corresponde a la línea semilunar. Y en la parte inferior puedo identificar este orificio que corresponde al anillo inguinal superficial, por el cual en esta imagen está pasando el funículo o cordón espermático, porque este cuerpo o esta imagen corresponde a un hombre. Estos músculos que les acabo de describir son los músculos de la parte posterior del abdomen, de la parte anterior, perdón. Ahora vamos a los músculos de la parte posterior. Los de la parte posterior van a ser básicamente dos. Este que se ubica lateral, que corresponde al músculo cuadrado lumbar, y medial a él el músculo psoas mayor. Recuerden que el psoas mayor desciende, atraviesa esta fosa que se denomina la fosa ilíaca. Aquí hay un músculo que se llama el ilíaco y los dos músculos se unen y me forman este músculo que se denomina el
iliopsoas. Entonces ahí ya tenemos los músculos de la pared anterior y posterior del abdomen. Cuando hablamos entonces de abdomen, obviamente estamos hablando del sistema digestivo. Entonces tenemos que ir hacia las estructuras que hacen parte de él. La principal, bueno, digamos lo principal en términos de la entrada de los alimentos a la cavidad oral se llama, perdón, al sistema digestivo se llama la cavidad oral. Entonces aquí tenemos, esto es un corte sagital. Vamos a ver los límites de la cavidad oral. En la parte superior tengo el paladar duro. En la parte superior y posterior tengo el paladar blando. Aquí, en esta región, tengo la orofaringe, que sería el límite posterior realmente de la cavidad oral. En la parte inferior tengo la lengua y en la parte anterior tengo los dientes. Y estos son los límites de la cavidad oral. Hacia la parte posterior voy a tener la lengua, va a presentar una relación directa con este cartílago que se llama el cartílago epiglótico. Entonces, el contenido que está presente en la cavidad oral, o sea, que va, ingresa por aquí, él se hace posterior, sigue descendiendo, pasa posterior a la laringe y se va a continuar a través de un tubo muscular que se llama el esófago. El esófago hace parte del tubo digestivo. En la cavidad oral vamos a tener unas glándulas que se denominan las glándulas salivares. Esta primera glándula corresponde a la glándula parótida, que está ubicada en la región parótido-masentérica. Tenemos esta glándula que es la submandibular. Y aquí tendríamos la glándula sublingual. Entonces estas glándulas lo que hacen es secretar saliva para comenzar a desdoblar todo el contenido que está presente en la cavidad oral. O sea, comienza todo el proceso de trituración y degradación de los alimentos que están presentes allí. Entonces de ahí ya me continúo con el esófago. Entonces el esófago es un tubo muscular longitudinal que se va a ubicar en la parte posterior de la cavidad del tórax, en un espacio que denominamos mediastino posterior. Entonces el esófago es este tubo que si lo ubico en relación con esta arteria, que es la aorta, pues se va a ubicar medial. También el esófago se va a ubicar en relación con esta estructura del sistema respiratorio, que es la tráquea, va a ser posterior a ella. Y él va a presentar tres partes estrechas. Entonces, en la parte superior presenta una cuando pasa de ser faringe a esófago. Sería la constricción faríngea. Aquí hay otra constricción que se llama la aorta bronquial porque la tráquea se bifurca en dos. Y aquí está la aorta formando su arco aórtico y luego descendiendo. Y la tercera parte es aquí, cuando atraviesa el diafragma. Entonces sería la constricción diafragmática, aortobronquial y faringea. Entonces el esófago se va a continuar
con una bolsa de reservorio que se llama el estómago. Internamente, el esófago va a presentar un esfínter que lo voy a ubicar en esta región que se llama el cardias. Este esfínter es un esfínter fisiológico, no un esfínter anatómico. Esfínter anatómico sería este, que sería el píloro. Entonces, ¿qué sucede aquí? El contenido del esófago pasa de este tubo a esta cavidad. Lateralmente a la unión del esófago con el estómago se presenta la incisura cardíaca. Dependiendo del ángulo que éste tenga, se puede presentar algo que se llama el reflujo gastroesofágico. Ahora, ¿qué partes tiene el estómago? Entonces, esta primera pared que veo aquí, esta corresponde a la pared anterior del estómago. Voy a presentar dos curvas, una curvatura menor y una curvatura mayor. Esas son las curvas. Partes del estómago, entonces, en la porción superior tengo el fondo. Sigo descendiendo. Voy a tener el cuerpo. Y por último acá tendría el antro. Y el antro va a tener unas porciones, entre ellas esta que corresponde al esfínter pilórico. Entonces el contenido que está en la cavidad estomacal va a pasar hacia el duodeno. Y el duodeno ya hace parte del intestino delgado. Tengan presente que el intestino delgado tiene tres partes. La primera que es el duodeno, la segunda que es el yeyuno y la tercera que es el ilion. El duodeno corresponde a esta primera porción y él se va a dividir en cuatro partes. Entonces veamos las cuáles son. Esta primera porción corresponde a la parte superior del duodeno. Esta corresponde a la porción descendente del duodeno. Esta a la porción transversa del duodeno. Y la última sería la porción ascendente del duodeno. Él me va a formar aquí una especie de cuadro y en ese cuadro voy a ubicar la cabeza de este órgano que es el páncreas. El duodeno en su parte interna va a presentar unas papilas. Esta grande que veo aquí corresponde a la papila duodenal mayor y esta a la papila duodenal menor. A la papila duodenal mayor va a llegar este conducto que se llama el conducto colédoco, que viene del hígado, y del páncreas va a llegar este conducto que se llama el pancreático principal. Los dos se unen formando una dilatación que se denomina la ampolla hepatopancreática o la ampolla de Vater. Y estas dos estructuras, su contenido lo drenan a la papila duodenal mayor. A la papila duodenal menor va a haber un conducto que se llama el conducto pancreático accesorio que va a drenar su contenido aquí.
Entonces, del duodeno, ¿qué sigue, chicos? El yeyuno. Yeyuno. Sigue el yeyuno. Mm, Entonces, ¿cuántos metros mide el intestino delgado? 7. Mide 7 metros. Entonces, para poder que estos 7 metros se hayan ubicado de una manera, digámoslo, ajustada dentro de la calle abdominal, él lo que hizo fue plegarse. Y a esto es lo que le llamamos las asas intestinales. ¿Listo? Entonces, las asas intestinales van a ser parte o van a estar presentes en el yeyuno y en el ilion. Medialmente al yeyuno y al ilion, aquí hay un tejido que se llama el peritoneo. Sin embargo, el peritoneo en relación con las asas intestinales o con el intestino delgado se va a llamar el mesenterio, que es este tejido que vamos a ver aquí. Entonces, en el mesenterio van a haber vasos mesentéricos, que van a ser venas y o arterias, que van a estar presentes aquí. Entonces, la segunda porción del intestino delgado se llama el yeyuno. Luego continúa el ilion y el ilion se va a comunicar con el intestino grueso. Entonces vamos a ver. El intestino grueso, él se va a ubicar lateralmente a la cavidad abdominal y va a formar algo que se conoce con el nombre del marco cólico. Entonces aquí tenemos el intestino grueso, esto es ascendente, aquí se ha cortado, es colon transverso, va hacia acá, colon descendente, colon sigmoideo y el recto. Entonces, a esto le llamamos el marco cólico. Y medialmente al marco cólico, entonces tendríamos el espacio ubicado por el intestino delgado. En el intestino grueso, nosotros debemos de identificar lo siguiente. Hay una prolongación que se llama la apéndice vermiforme, que es esta. El intestino grueso tiene esta primera porción que corresponde al ciego. La que le continúa se llama el colon ascendente. Hay una que va de lateral, va de derecha a izquierda, se llamaría el colon transverso. Ojo, si estoy señalando aquí es la imagen, no voy a asumir que es el páncreas, o sea, es esto acá. Más o menos así, esto. ¿Cómo así? Pero repítame esa parte, por favor. O sea, esto que estoy colocando de color rojo sería como el símil de lo que sería el colon transverso. Porque cuando puse la imagen señaló el páncreas, entonces no faltará el que pronto yo le pregunte y me diga eso es el páncreas y quiero preguntarle sobre el colon transverso. O sea, esta parte aquí vendría así el colon, sino que está cortado por efecto de la didáctica del programa. Yo les dije ahorita, el colon tiene ascendente, aquí él gira, y cuando pasa de un lado a otro, eso corresponde al colon transverso. Les quito la flecha pues para que no, esto que está aquí sería, sino que no lo vemos. Pero yo veo si la imagen aquí no es que no se deja ver, entonces por eso les hice el ejemplo. Cuando cambia de colon ascendente a colon transverso, aquí hay una flexura. Y esa flexura se denomina la flexura cólica derecha. Y cuando pasa de colon transverso a colon descendente, tenemos la flexura cólica izquierda.
Luego tendríamos el colon descendente, el colon sigmoideo y tendríamos aquí el recto. Entonces, esas son las partes de el intestino grueso. Te veo si me permite. Yo les hablaba a ustedes ayer que el intestino grueso, como es un tubo, tiene una cintilla longitudinal. Esta cintilla, aquí el sistema se la señala, se llama la tenia libre. Y esa tenia va a formar unas elevaciones redondeadas que se llaman las austras, que son estas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién irriga y quién drena la sangre del sistema digestivo, de la cavidad abdominal? ¿Lo recuerdan? La arteria mesentérica. Sí, entonces mira, se la puedo señalar aquí para que las vean. Aquí tenemos dos arterias. La arteria mesentérica superior, que es esta, que es una rama de la aorta abdominal, y estas serían sus ramas. Entonces, ¿qué hace la mesentérica superior? Me irriga yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente y parte del colon transverso. La mesentérica inferior, que sería esta, que es ella se forma antes de la división de la aorta abdominal en dos arterias ilíacas, es esta. Ella va a irrigar lo que queda del intestino grueso. ¿Qué queda del intestino grueso? ¿Qué parte del intestino grueso queda faltando allí? El colon descendente y el recto. Faltaría colon descendente, colon sigmoideo y el recto. Y estas son ramas o, perdón, estas porciones están irrigadas por la mesentérica inferior. Bueno, las venas que drenan la sangre van a tener nombre similar. Entonces, todas estas venas van a llegar a formar o a drenar su contenido en algo que se llama la portal hepática. Entonces, esta que vemos aquí se llama la vena mesentérica inferior, que drena la sangre del territorio irrigado por la arteria mesentérica. Entonces, ella normalmente va a llegar hacia la vena lienalo-esplénica, que es esta que veo acá. Esta es la vena esplénica. Mírala que es una vena grande. Y acá tenemos la
vena mesentérica inferior, perdón, la superior. La inferior fue la que ya les mostré. La superior, que es esta, que me está drenando la sangre ¿de qué parte? Esta Portal vena. del hígado. Sí, pues, si esta vena va a terminar en el portal del hígado, pero la pregunta es, ¿la vena mesentérica superior me drena la sangre de qué parte de la cavidad abdominal? Profe, del yeyuno, del ilion, del ciego, del colo ascendente, colo Colon transversal. ascendente. Exactamente, o sea, el resto que no está siendo drenado por la mesentérica inferior. Y ella va a llegar a esta vena que se llama la vena portal del hígado o portal hepática. Entonces, la vena portal hepática se va a formar de el drenaje presente por la vena mesentérica superior y la vena lienal o esplénica. A la vena lienal va a drenar la sangre la vena mesentérica inferior. Puede haber variantes, puede que drene a la lienal o esplénica, puede que ella llegue a la mesentérica superior o puede que llegue directamente a la portal o puede que se una a las otras dos. Esas son las tres posibles variantes que puede presentar la vena mesentérica inferior. A nivel de del estómago, aquí se presenta una estructura que se llama el tronco celíaco. Este tronco es una división, es una rama que sale de la aorta abdominal y me va a dar esta arteria que sería la lienal o esplénica, pasa por el páncreas y llega al vaso. Esta que corresponde a la gástrica izquierda, o sea, va a irrigar la curvatura menor del abdomen. Y esta que sale aquí corresponde a la arteria hepática común, que de ella sale una arteria que entra al hígado, que se llama la arteria hepática propia. Entonces, esto sería el tronco celíaco. Entonces, aquí lo vemos. Este sería el tronco celíaco. Esta sería la arteria mesentérica superior. Esta sería la arteria mesentérica inferior. Esta es la aorta abdominal. Y aquí vemos el hiato aórtico, que es el espacio por el cual la arteria aorta atraviesa el diafragma y deja de ser aorta torácica o descendente y se convierte en aorta abdominal. Bueno, chicos, ¿preguntas?